En este video se realizará el análisis de sentimiento con regresión logística en PySpark. Lo primero es instalar PySpark utilizando pip, luego importar las librerías como Pandas, NumPy, Matplotlib, PySpark SQL, SQLtypes y el kit de herramientas de lenguaje natural para el procesamiento de datos y el análisis de texto. A continuación se crea una sesión de Spark llamada Tutor y se muestran los detalles. Luego se lee un archivo CSV y se almacena en una variable TF. Se procede a renombrar las columnas del dataframe para que sea más legible y fácil de entender. A continuación muestra las primeras filas del dataframe. También se muestra el esquema del dataframe. Luego se muestra el número de filas y columnas del dataframe. Después de eso cuenta los valores nulos en cada columna del dataframe y muestra los resultados. El siguiente paso es eliminar las filas duplicadas del dataframe. Luego se eliminan algunas columnas del dataframe que no son necesarias. Además, muestra las primeras filas del dataframe ya actualizados. Bueno, en la línea de código df.selectTarget.distinct, lo que se hace aquí es, por así decirlo, se clasifica la columna target en los resultados. En este caso tenemos el número 4 y el número 6, el cual significa 0 negativo y 4 positivo. Bueno, en la siguiente línea de código, que es df_creator_replace_temp_view, bueno, en esta línea de código lo que se hace es, crea una variable de forma temporal denominado temp y luego usa un SQL para seleccionar la columna target y renombrarla como label. Si el valor de target es 4, entonces establece que el valor en sí va a ser 1.0. De lo contrario, se establece que va a ser 0. Y el resultado se guardará en un nuevo data frame llamado df y se muestra las primeras 5 filas de este tal data frame. Bueno, en la siguiente línea de código, el cual es df.tail5, lo que hace en sí es mostrar las 5 últimas filas de nuestra data frame. Y bueno, pasamos a lo que es df.create_label.com.show. Bueno, en sí lo que hace, por así decirlo, contabiliza los resultados. ¿Ya? Una vez que anteriormente ya lo hemos modificado, si es positivo o negativo, lo hemos asignado el valor 0 y 1. En este caso nos está botando que hay un cierto equilibrio, ¿no?, entre los tweets recopilados. Bueno, como siguiente paso tenemos al front-end, la cual son librerías que nos van a ayudar en el procesamiento de datos, al que viene a continuación. Por ejemplo, en la siguiente línea, por ejemplo, vamos en sí eliminar los caracteres, letras, enlaces y demás otros caracteres extraños que haya en los tweets. Y para eso tenemos que analizarlo y eliminarlo, que es lo que vamos a hacer. Bueno, para eso también vamos a hacer uso de esta línea de código, la cual va, por así decirlo, a aplicarle un filtro y lo va a limpiar, ¿no? O sea, va a eliminar todos esos caracteres que ya hemos mencionado anteriormente y lo va a clasificar, por así decirlo. Lo va a clasificar y, bueno, en la siguiente línea de texto, el porcentaje show también nos va a ayudar en esa línea de código en el aplicar este filtro para deshacernos de los caracteres que no son relevantes para nuestro procesamiento de datos. Una vez hecho todo eso, bueno, procedemos a visualizarlo con la siguiente línea de código, el df.show, el cual, bueno, tenemos la etiqueta label, text y text claim. Bueno, el text es el texto antiguo donde podemos observar los caracteres ya mencionados, los enlaces y demás, y en el text claim ya tenemos el texto mucho más filtrado, por así decirlo, donde podemos ya trabajar de mejor manera. El df.drop, bueno, una vez que ya tenemos nuestro text claim ya filtrado, bueno, procedemos a eliminar la columna que no nos valdría, ¿no? Importamos la siguiente librería, la cual nos va a ayudar mucho en el siguiente. Y como siguiente paso vamos a transformar nuestros datos de PySpark a pandas, implementando el siguiente comando, pandas-df-df.pandas. Y podemos visualizar de la siguiente forma, ¿no? Podemos darnos cuenta que ya tenemos datos mucho más puros, más filtrados, ya no tenemos emoticones ni nada por el estilo. Bueno, en la siguiente línea de código, palabras positivas. Bueno, aquí hacemos un recuento, por así decir, de todas las palabras que se han podido recabar de nuestros datos que tenemos hasta el momento. Bueno, son palabras positivas, por ejemplo, hype, went, están en inglés. O sea, previamente se han establecido los parámetros para poder visualizar esto, ¿no? Y tener un mejor entendimiento de lo que realizamos. En este caso tenemos las palabras positivas, visto en esta imagen. Acá vamos a mostrar las palabras negativas. El word club, ¿no? O sea, la función PLT figura de 20,16 establece el tamaño de la figura, ¿no? De 20 pulgadas y una anchura de 6 pulgadas, ¿no? Y también crea una instancia de word club, una instancia que configura el máximo de 2000 palabras, ¿no? En la nube con una anchura de 160 megapíxeles y 900 píxeles y una altura de 900 píxeles, ¿no? Y genera una concatenación en la columna de valor a 0 y finalmente la función PLT in shop muestra el word club generada, ¿no? La figura. En el siguiente código nos muestra que el código tokenizer del módulo feature del paquete PSPark ML es una clase que transforma el PSPark, ¿no? O sea, una vez importado el tokenizer se puede crear una instancia de la misma, ¿no? Y una vez ha creado la instancia de la clase tokenizer se puede aplicar los datos de texto mediante una función de transforma, ¿no? Que va a transformar el data frame que contiene la columna adicional de la lista de tokens, ¿no? En el siguiente código utiliza la clase tokenizer para tokenizar la columna del texto en un objeto de data frame, ¿no?
O sea, el token es un parámetro de input cool y output cool, ¿no? Que establecido en word tokens, ¿no? Significa que la columna text clear del objeto data frame de entrada va a tokenizar los dos tokens, ¿no? Que almacenará de una nueva columna llamada word token, ¿no? Luego la función transform del objeto de data frame de fx que contiene la columna de texto a tokenizar el resultado de donde se almacena un nuevo objeto de data frame llamado word tokens, ¿no? Y finalmente, utilizando el shop de force tokens que imprime la pantalla de los 20 primeros registros del objeto del data frame, ¿no? De los 20 primeros registros. Luego, el siguiente código importa el code vectorize, el filtro del paquete PSpark ML del code vectorize, ¿no? Que transforma el PSpark que convierte en una colección de documentos de texto a una matriz de términos de documentos DTM, ¿no? Y una vez importada el code, se puede crear una instancia de la misma para configurar los parámetros necesarios con el uso del flujo de trabajo del PSpark, ¿no? Una vez que se crea la instancia de la clase vectorize, se puede aplicar datos del texto mediante la función fit y transfer de un objeto, no de data frame. Y una vez contenga el texto vectorizado, la función fit ajusta el modelo de conteo de términos de datos y la función transform aplica el modelo de ajustando de los datos, ¿no? En el entrenamiento y devuelve el data frame resultante, ¿no? Luego en el siguiente código, el código utiliza el construct vectorizer y PSpark feature para crear una matriz de términos del data M, ¿no? Y también el input y el output call, esto significa que la columna word tokens del objeto data frame se va a utilizar como una entrada para crear la matriz de términos de documentos, ¿no? Después de eso va a transformar, después de eso va a ajustar los datos de entrada utilizando la función transform con un objeto vectorizer model de datos de entrada word tokens. El resultado es un nuevo objeto de data frame, ¿no? Llamado feature data, ¿no? Que contiene el data frame resultante, ¿no? Finalmente se va a importar el código IDF del módulo feature PSpark. IDF es una clase que transforma el PSpark que aplica la técnica de frecuencia inversa, ¿no? IDF es útil para represar los datos de texto antes de aplicar la técnica de análisis, ¿no? Y una combinación con otros transformando como vectorize o words big, ¿no? Luego en el siguiente código, ese código utiliza la clase IDF del paquete PSpark Flutter para calcular el IDF de una construcción de términos, ¿no? Del data TM creada a partir del documento de texto, ¿no? De tokenizado de un objeto del data frame PSpark, ¿no? Primero. Luego va a transformar la función select el shop del rescal data que selecciona las columnas label y filtros del objeto data frame, imprime en la pantalla los 20 primeros registros del objeto respectivo que valores, ¿no? Ya, continuando con la exposición df final, que es rescale data select y label y fiat. Aquí se está seleccionando con label y fiat data frame y se está creando un nuevo data frame llamado df final que contiene solo esas dos columnas. Esto puede ser para hacer ajustes de modelos específicos. En el siguiente código lo que hace es SID 42. En resumen, este código divide el data frame df final en dos conjuntos de datos, uno de entrenamiento y el otro de evaluación, y establece una semilla aleatoria para garantizar la productividad de la división. Y en el siguiente método lo que hace es para contar las filas de data frame en caso de encuentre un número de filas de data. Por lo tanto, data frame devuelve el número entero, indica el número de filas, instancias, conjuntos, datos de entrenamiento. En lo general, el número de filas de datos puede ser para comer el tamaño de conjunto de datos para entrenar y evaluar la cantidad de datos que están disponibles para entrenar el modelo. Y aquí lo único en el final lo que está haciendo el train def show, en resumen, el modo realiza para mostrar las primeras filas de data frame en un formato legible de la tabla. En este caso, el data frame show muestra las primeras 20 filas que contiene datos y el modelo de aprendizaje automático. En salida incluye valores y características y la variable objetiva para cada instancia de entrenamiento. Ya, en el siguiente es train def group label y count show. Esta salida muestra el recuento de instancias de entrenamiento de cada clase y que es útil para evaluar el desequilibrio de clases de los datos de entrenamiento y comprende el modelo que tiene suficientes datos para aprender cada clase. Ya el siguiente es test DEFCON, lo único que es el from page Spark class info de regresión logística. En resumen, lo que hace es la regresión logística, label y features y max 10. En resumen, esta línea de código crea un objeto de regresión logística que se utilizará para entrenar el modelo de aprendizaje automático de los datos de entrenamiento traindef, el parámetro label call que especifica las columnas que contienen la variable objetivo, y features especifica una columna de carácter del parámetro especifica el número máximo de iteraciones para utilizar en el ajuste del parámetro.
Ya en el único lo que hace en el siguiente, en el resumen del predicts y predictions, pandas, predhead, estamos label y features, lo que hemos recibido, el raw prediction, la predicción. En resumen, esta línea de código convierte el data frame del PySpark en data frame de pandas y muestra tus primeros y visualiza predicciones de un modelo verdadero. Clase final de las instancias de conjunto de datos incluye valores caracteres verdadera y clase de predicción de modelo para las primeras filas del data frame. Ya en el siguiente hace from PySpark Evaluation y eso lo que único que hace es concatenar con el demás códigos y me va a pasar al yetrue, predict, label y float, que aquí lo que y el predict prediction, aquí está convirtiendo la columna label en un array de valor float y está guardando en la variable yetrue y se está seleccionando con de predicción y el data frame guarda la variable predicción. Y en el siguiente código es yetrue values count, esto muestra un recuento de valores únicos en el array de la serie yetrue. Y en el siguiente predict value counts, esto muestra un recuento de valores únicos de la columna de predicción del data frame predict guarda en la variable predict y puede ser utilizada para evaluar la distribución. En conclusión se muestra el matriz de correlación que ha tenido una precisión del 76% este modelo lo que hemos entrenado.